Estoy saludando a Jaime Durán Barba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Nelson. Un gusto saludarle. Del mismo modo. Bueno, la primera pregunta es casi obvia, ¿no? Pero eh, ¿hay algo que le llame la atención de este presente de la realidad argentina en este interregno electoral que estamos viviendo? Mire, yo creo que lo que ocurre con el gobierno es que perdió la cabeza. Ajá. Entonces, no tienen una estrategia, no tienen una línea. Hacen una cosa por aquí, otra por allá, sin que eso tenga un solo sentido. Una campaña bien hecha dice, bueno, estamos yendo de aquí a allá. Puede ser equivocada la decisión, pero hay un sentido. ¿Qué sentido tiene si es que es, como efectivamente ocurre, una base importante del kirchnerismo, este sector de mujeres numeroso que apoya muy entusiastamente el aborto? ¿Qué sentido tiene ponerle a Mansur de jefe de gabinete? Es obvio que estas seguidoras se van a enojar, porque él no es una persona moderada en el tema, es una persona que está en el otro extremo. Eh, yo no juzgo a nadie, pero ¿será que la presencia de Aníbal Fernández en ese ministerio Ajá. de seguridad da a la gente seguridad? Es contradictorio, es algo que no tiene sentido. Lo que usted hablaba hace un momento de las heladeras, ese clientelismo cursi que había en toda América Latina. En México Ajá. las llamábamos despensas, la distribución de despensas. Ya no se hace. No se hace porque el tiempo pasó y las ciudades son más grandes, la gente tiene una mentalidad más libre Claro. y sobre todo hay un tema central. Yo me he dedicado estos 2 últimos años a estudiar eso a fondo. La mentalidad de la gente de la sociedad del Internet es distinta, es digna. Interesante esto Viene que usted con un dice. regalo, yo me enojo en vez de agradecer. Claro. ¿A usted le sorprendió el resultado de la elección del 12 de septiembre? Sí. Sí. Yo siempre digo la verdad, No, pero está. fue así. Yo tenía un seguimiento con encuestas, ese día mismo tuve acceso a Exit Polls y lo que se decía era que en la provincia, según el Exit Poll del gobierno, ganaban ellos con unos 3 puntos. Sí. Según la de la oposición, ganaba la oposición con unos 3 puntos. Santoro estaba muy alto en la ciudad, parecía que podía ser una buena elección. Pero ¿qué pasa? Uno, las encuestas en ningún país ahora están sirviendo para ver el futuro, en ningún país. La sorpresa en Chile fue descomunal. Yo seguí muy de cerca el proceso chileno. Lavín y Jaude eran Ajá. evidentemente los candidatos de la izquierda y de la derecha para la presidencia. Hablé con uno de ellos la víspera, el día sábado. Me dijo, mira, yo pensaba ganar con 15 y creo que va a ganar con 10. Perdió con 15. Claro. En Chile fue increíble. En Perú tuve mucho seguimiento de selección. Hasta 2 semanas antes de la elección, el señor Castillo no asomaba en las encuestas, ni con 1%. Se discutía si el de Acción Popular, si un sociólogo famoso. Nadie hablaba de Castillo. 2 semanas antes empezó a asomar y ahora es presidente de Perú. Las encuestas no están sirviendo para adivinar el futuro. Eso es un hecho. Hace 4 años le pasó a la actual oposición lo mismo. En las PASO cayó un balde de agua fría que nadie Pero, supuso, porque las encuestas todas decían que no iba a ser así. Entonces, sí, yo me sorprendí, pero no solamente por la distancia en ciudad y en provincia, ajá. sino porque 2 cosas. La una, hay municipios de la provincia en las que siempre ganó el kirchnerismo, siempre, ampliamente. Y esta vez ganó la oposición. Hay provincias, especialmente del norte del país, en las que ellos siempre ganaron y esta vez ganó la oposición. Ajá. O sea, se distribuyó este triunfo de la oposición en una serie de zonas que no eran propias de la oposición. Ahora, Eso significa que hay internamente en el electorado de los kirchneristas una rebelión. importante esto, porque aquí obviamente ahora la pregunta es si esto se puede revertir, numéricamente se puede, y si usted entiende, porque usted es un conocedor de no solamente de las encuestas, sino de lo que en la Argentina se vive
culturalmente y políticamente. ¿Esto se puede dar vuelta con medidas de este tipo, entiende usted? No veo ninguna posibilidad de que se dé vuelta en general. Ajá. Con estas medidas están ahondando la distancia. ¿Por qué es difícil dar vuelta? Siempre, a ver, yo he vivido en Argentina casi todo el tiempo, los últimos 20 años. Siempre la oposición en las PASO tuvo menos presencia. El votante de oposición no es tan militante. Las PASO aparecen como una elección medio intrascendente. Entonces, la tasa de abstención entre quienes son de oposición es muy alta, mayor que la que existe entre peronistas y kirchneristas. No olvidemos que en las últimas PASO, entre las últimas PASO y la primera vuelta, Macri subió 6 millones de votos, 6 millones, y Fernández 200.000. O sea, fue una diferencia brutal por el tipo de electorado. Por otro lado, este tipo de acciones lo que hacen es demostrar angustia por parte de los dirigentes de un sector político. Y la angustia no le ayuda. No es que porque alguien está angustiado por hacer cualquier cosa para ganar, saca votos. La gente dice, este está loco, no está bien. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque honestamente como ciudadano, me gustaría que este gobierno, que todo gobierno tenga éxito, que Argentina esté mejor, me encantaría. Pero desgraciadamente no es así. Objetivamente me ha sorprendido. Ahorita estoy haciendo mis trámites para ver si vuelvo a la Argentina de alguna manera. Ajá. Ahora, Me ha sorprendido. le sorprendió. No hay ni, perdón, le termino esta frase. No hay una sola aerolínea que tenga oficinas en Buenos Aires. Esto no pasa en ninguna otra ciudad del mundo. Se fueron todos. ¿Cómo podemos vivir en este mundo que vive de la interconexión, que se ha globalizado, en una ciudad que es ni más ni menos que Buenos Aires, en la que no hay oficinas de empresas aéreas? O sea, es un manicomio lo que estamos viviendo. Ahora, Durán Barba, en este contexto, ¿no es cierto? Hay un punto también que representa un desafío para la oposición, porque además la oposición tiene el efecto del espejo retrovisor. También terminó su gobierno como fracaso. Hoy, ¿usted cómo la ve a la oposición en el primer desafío que tiene, que es mantener el caudal electoral para el 14 de noviembre? En ese desafío absolutamente bien. No hay posibilidad de que las personas que votaron por Manes en la provincia pasen a votar kirchnerista. Porque son personas de oposición que no votaron por Santilli, pero no eran kirchneristas que se pasaron a Manes. Lo mismo ocurre con López Murphy en la ciudad. Sus votantes no son votantes kirchneristas que votaron por López Murphy. Son votantes de la oposición que no votaron por María Eugenia y votaron por él. Entonces, coherentemente, es gente de oposición, no pueden perderse. Luego, el fenómeno este de la irrupción de las bases está pasando en todo lado. Yo doy clases de una universidad norteamericana, estoy muy metido también con el análisis de Estados Unidos. También pasa en Estados Unidos. Se está desmoronando la estructura tradicional de los partidos. La gente está haciendo lo que le da la gana. Correcto. Hay un no hay punto duda de que... importante. Sí. Tomo este punto porque hay dos cosas que me da pie para preguntar. Primero, ¿cómo analiza el fenómeno Milei? Y segundo, del análisis que se conoce, todavía no están todos los números, es que la gente joven en todos los estratos sociales efectivamente está teniendo este comportamiento por fuera del voto cautivo que usted está marcando. El fenómeno Milei es uno de los fenómenos más interesantes desde el punto de vista académico de lo ocurrido en Argentina en esta elección. Es una persona cuyas tesis, cuyo contenido es liberal indudablemente, y cuyas actitudes y estilo de comunicación no es liberal. Es más semejante a Delía que a un académico liberal. La gente en su caso, y si no, claro, veamos... O sea, es liberal en su contenido, pero no en la comunicación de la campaña. No en el estilo de la comunicación. Y la gente vota por estilos de comunicación y no por contenidos. Fíjese qué interesante en dónde están los votos de Milei. No están en Recoleta. Están en Lugano. Él saca votos al kirchnerismo, no a la oposición. Interesante.
Entonces, es sumamente interesante esto, porque hay una gran discusión entre quienes trabajamos en esto académicamente en las universidades sobre qué es lo que prima, el estilo de comunicación o el contenido. La experiencia de Milei nos diría es el estilo. No importa lo que diga, importa cómo lo dice. Qué problema, ¿no? También, ¿no? Realmente porque ahí uno va al fondo, porque uno después lo analiza y es un discurso a lo mejor muy atractivo, pero hay que ver después qué nivel de posibilidad de práctica tiene, ¿no? Eso es así, pero no depende de quienes analizamos. El mundo se hizo así. Para mí, una de las mayores sorpresas, soy profesor de la George Washington University, una de las mayores sorpresas que me llevé en mi vida fue la toma del Capitolio. Ajá. Nunca pensé ver una escena de ese estilo. El Capitolio de los Estados Unidos. He seguido detenidamente el juicio a los policías, qué es lo que dicen ellos. Porque hay policías que se tomaron selfies con algunos de los invasores. Nos aparece el policía con un disfrazado. Pero ¿y usted qué? ¿Era cómplice? Dice, no. Nunca pensé que podía haber una manifestación subversiva con disfrazados. Si yo veía tipos que venían con garrotes, con carteles, con cascos, había defendido el Capitolio, pero era una comparsa. No pensé que... Si uno ve los contenidos, ¿qué es lo que piensan los Q? ¿Qué es lo que piensan los Proud Boys? Que Hillary Clinton dirige una conspiración mundial de pedófilos para atacar a Trump. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es tan lógico como el terraplanismo. Pero esta gente creía esas cosas. O sea, claro. hay una complicada situación que se ha estudiado mucho, sobre todo por Malcolm Gladwell, de estas sociedades horizontales. Los algoritmos le conectan a usted con un semejante, y con otro semejante, y con otro semejante, y terminan formándose estas organizaciones horizontales, no organizaciones, estas sociedades horizontales que actúan de alguna manera. Es muy interesante, Durán Barba, una de las cosas que apareció, sí, como motivo de rechazo del votante kirchnerista, sobre todo en los lugares más pobres, es el tema de las escuelas. Es decir, mucha gente que hoy vive de un plan dice yo, bueno, me resigno a que mi vida es esta, pero no quiero que mi hijo esté castigado de la misma manera y la única solución es la escuela. ¿Le sorprende eso? Esto que usted dice es muy importante, Nelson. Yo tuve acceso a varias investigaciones sobre lo que pensaban las personas que reciben planes en el conurbano a lo largo de los años. Si usted ve un candidato que le quiere quitar el plan, ¿vota por él? No. Yo defiendo mi plan a muerte. ¿Pero usted quiere vivir toda su vida con el plan? No. Ojalá pudiera trabajar. Esa era la actitud de más o menos la mitad de las personas que recibían planes. Y cuando se les preguntaba, ¿usted querría que su hijo viva con planes? El 80% decía que no, que aspira a que el hijo viva con un trabajo digno. Ahora, había una asociación bien interesante porque se estudió estos que querían que sus hijos vivan de otra manera, qué actitud tenían frente a la educación de los niños. Por pobres que fueran, quienes querían que sus hijos progresen, metían unos pesitos en la educación del niño y le mandaban a la escuela y le compraban unos útiles o algo. La minoría que no tenían ningún interés en el futuro, decía esto no tiene sentido, mis hijos van a vivir igual, no educaban a sus hijos. La educación es el eje de todo, de toda aspiración posible de una persona pobre que quiere que su hijo viva mejor. Entonces, sí, yo creo que fue muy grave la actitud despectiva del gobierno frente a la educación. Durán Barba, la última, porque obviamente una de las evidencias de la Argentina es que ahondando la grieta se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. Si usted tuviera que hacer una proyección en este minuto final con usted sobre esta posibilidad, esta comprensión que usted conoce gente de la política de Cambiemos, también del peronismo, del kirchnerismo, ¿usted ve alguna posibilidad de apreciación de esta realidad, no en quienes hoy están, sino en los que vienen? Mire, yo lo que creo es, reconociendo que es prácticamente imposible, es indispensable llegar a un diálogo. No podemos seguir con un país que se desmorona, que tiene la mitad de la gente recibiendo planes, la mitad de la población argentina, que tiene este nivel de inflación, que ha tenido un manejo tan, bueno, usted sabe de esto, yo soy ignorante, usted es un sabio en medicina, pero me parece a mí que el manejo de la pandemia es una locura.
¿Cómo es posible que los argentinos que se vacunaron con Sputnik no puedan entrar ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a ningún lado? Sí, hubo un manejo ahí equivocado. Luego, yo le sigo siempre a usted, me encantan sus programas, y a lo largo del tiempo usted siempre puso énfasis en Owen, David Owen, y el síndrome de Ubris. De Ubris, así es. Yo soy un estudioso de Owen, he leído toda su obra, y creo que ahí está una de las principales claves de lo que nos está ocurriendo. El síndrome de Ubris de algunos dirigentes, y especialmente de una dirigente, yo creo que ha pasado de síndrome a psicopatología. Jaime, es una cosa que está haciendo desbarrar al país. Jaime Durán Barba, muchísimas gracias por este contacto con el corresponsal, que seguramente lo vamos a repetir ya con usted aquí en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nelson, un gusto. Que esté muy bien. Jaime Durán Barba, en TN, en el corresponsal.